Hola gente linda, soy Shivon y es casi no es casi medianoche, son 12:30 de la noche y estoy en Mérida. No puedo probarlo porque estoy en un cuarto de hotel genérico, así que mi única evidencia es esto que dice Mérida. Y este video es un video esperen, es un video sobre el libro de Marta Lamas sobre acoso. Es este libro. Denuncia legítima o victimización es el subtítulo. Básicamente lo que voy a hacer es una reseña del libro y un comentario crítico. Nada más que antes de empezar quiero presumirles algo. El día martes me llamaron de la DGAPA, la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, y yo iba un poco aterrada. Dije, oh, ¿qué hice? Me van a regañar. Y preguntaba yo, ¿por qué? ¿Qué habré hecho yo? Y afortunadamente no fue nada malo, de hecho fue algo muy muy bueno. Me dijeron que me gané el premio Distinción Universidad Nacional a Jóvenes Académicos, o sea, el premio Dunja, que básicamente es el premio más importante que te puedes ganar antes de ser una super vaca sagrada y morir. Bueno, puede que no pase en ese orden, puede que te mueras y nunca te lo ganes, o puede que te lo ganes y vivas 30 años más, pero bueno, estoy diciendo tonterías, perdón, son 12:30. El punto es que gané ese premio en humanidades y yo por supuesto iba vestida como de costumbre y casi así de peinada como ahorita. Así que me dijeron, le vamos a tomar una foto, doctora. Y yo, ¿qué? Oiga, no es justo. Me hubieran avisado y capaz que usaba mis skills de maquillaje, por lo menos para no parecer, no lo sé, una criatura de ultratumba. Y bueno, mi única defensa, excusa es que cuando la gente vea mi foto en la Gaceta van a decir, es humanidades y es filósofa. Así se ven. Así se ven, esa gente no sabe que hay peines. Carece de entendimiento acerca de los peines. Pero bueno, entro a tema con el libro de Marta. Sí me parece que vale la pena hacer una reseña del libro, porque es un libro que ha estado siendo discutido mucho. En espacios feministas ha tenido una recepción más bien crítica, pero afuera de los espacios feministas ha tenido una recepción donde creo que la gente está haciendo un uso peligroso del libro, y no estoy en condiciones de contar una anécdota, pero medio la contaré. Un amigo me dice, pasó algo muy grave, un juez usó el libro para desestimar una acusación de acoso sexual. Y bueno, no puedo dar más detalles porque me pidió confidencialidad, así que acabo de romperla, pero digamos, es el contexto donde la recepción del libro ha sido muy heterogénea. ¿Qué dice el libro concretamente? Eh, es un libro de 150 páginas publicado por el Fondo de Cultura Económica. El argumento fundamental de Marta parte de un concepto que es la americanización de la modernidad, que elaboró el filósofo ecuatoriano mexicano Bolívar Echeverría, y básicamente dice que el proceso de globalización que vivimos a lo largo del siglo XX y que seguimos viviendo ahora fue un proceso también de americanización, y que es un proceso que alcanzó todas las esferas de la vida. No solo digamos de la vida cultural, sino, eh, o sea, no solo cultural en el sentido del mundo de las ideas, sino también en todas las prácticas cotidianas. O sea, la tesis de la americanización de la modernidad es una cosa que defiende Bolívar Echeverría para decir que todo ámbito ha sido de alguna manera afectado por esta americanización. Marta empieza su argumento ahora sí que con este concepto, porque lo que quiere decir es que el feminismo en México también se ha americanizado. Se ha americanizado toda dimensión de la cultura y también el feminismo. Y con base en esto, ella dice que el feminismo mexicano ha caído presa de una americanización que lo ha llevado a acercarse
ideológicamente a lo que en inglés se llama el dominance feminism o feminismo de la dominación o feminismo radical, como le han puesto algunas personas en español. Y dice que este movimiento a ella le parece muy peligroso porque el feminismo de la dominación, dominance feminism, o feminismo radical, eh, sobre todo en la representación de personajes como Catherine McKinnon y Andrea Dworkin, es un feminismo que se opone a luchas que Marta en el pasado ha defendido. Por ejemplo, el no prohibicionismo del trabajo sexual, el no prohibicionismo del porno. Y en ese sentido la lectura que tiene Marta es que el feminismo de la dominación es un feminismo punitivista. Y este es un término especial, el término del punitivismo, que se trabaja mucho ahora en feminismo con lo que se llaman las críticas al así llamado feminismo punitivo, que básicamente es el feminismo que apuesta por el derecho penal como estrategia de transformación social y no necesariamente por intervenciones preventivas a través de la educación, el trabajo social, eh, incidencia, digamos, para combatir la violencia familiar de manera preventiva, abriendo oportunidades laborales a las mujeres. Eh, el punitivismo en feminismo es una aproximación que considera que la manera de intervenir es sobre todo a través del derecho penal con prohibiciones. Prohibir el derecho, no, el derecho no, prohibir el trabajo sexual, por ejemplo, en vez de generar oportunidades laborales. Prohibir el porno en vez, por ejemplo, de apostar por el posporno. Y aquí quiero mencionar, Andrea Dworkin, por ejemplo, es una feminista muy conocida, antiporno. El argumento que ella da en contra del porno es que el porno es la teoría de la práctica de la violación. Y ahora podríamos decir, pero qué cosa tan exagerada es esto. El argumento de Andrea Dworkin consiste en señalar que hay una dimensión performática en el porno, donde sistemáticamente el porno representa a las mujeres básicamente como sujetos que nunca dicen realmente que no. Eh, como sujetos cuyo no siempre en realidad es un sí disfrazado, cuyo no en realidad es siempre una incitación a ser tomadas por la fuerza. En ese sentido, la crítica de Andrea Dworkin es que el porno genera una visión de la mujer como un sujeto incapaz de realmente dar una negativa, ¿no? Si fuéramos, digamos, a los detalles de la teoría de la performatividad, tendríamos que decir que su argumento es que de alguna manera el porno genera un efecto performático porque afecta el contexto ilocucionario en el cual se dice que no y hace que ese no en realidad sea una especie de sí, una especie de condicionante. Perdón que lo ilustre así, pero es como este porno donde dicen no, 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 que es una manera de decir sí. O sea, de alguna manera justo se refieren a eso, ¿no? Que se rompe el contexto ilocucionario afectivo, por ejemplo, donde ese no tiene la carga de ser una negativa, sino que es una especie de acto de placer. Como, perdonen mi representación de no, 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 así, ¿no? Y el efecto que tiene, dice, es que los hombres que consumen porno terminan por ser incapaces de entender el contexto en el cual se profiere o se dice no. Y entonces no lo entienden, ¿no? De allí, por ejemplo, que Andrea Dworkin sea una prohibicionista del porno muy fuerte, Catherine McKinnon llegó a serlo, y son prohibicionistas del trabajo sexual porque consideran que es una manera en la que siempre se denigra a las mujeres. Y lo que Marta señala en este libro de alguna manera es que este feminismo de la dominación se ha vuelto un feminismo hegemónico, no solo en Estados Unidos, con los problemas que han tenido las universidades gringas, de estas olas de denuncia de situaciones de acoso sexual, sino que también el fenómeno del Me Too, el hashtag Me Too, de alguna forma ha disparado una especie de internacionalización
de un feminismo de la dominación que en opinión de Marta, y ojo, no llegar al comentario crítico, simplemente estoy reseñándolo, que en opinión de Marta está dando lugar a un pánico moral. Y esta es una parte fundamental del argumento de Marta, ¿no? O sea, empieza diciendo hay una americanización de la modernidad, que incluye una americanización del feminismo, que ha implicado que el feminismo hegemónico en Estados Unidos, al cual eh, ahí coloca el feminismo de la dominación, el cual de alguna manera se ha vuelto también, según este libro, muy influyente en México, y que tiene este carácter punitivo, prohibicionista, y que ve al sexo, digamos, bajo una mirada conservadora, puritana, que todo esto básicamente ha despertado lo que Marta llama pánico moral. Es un término que de hecho no es de ella, es de Jeffrey Wicks, y es la idea de que estamos viviendo una situación de un acoso descontrolado en todos lados, contextos laborales, educativos, universitarios, y que este pánico moral tiene una serie de consecuencias desafortunadas, y es la satanización de la sexualidad, la satanización de los hombres, la proliferación de despidos injustificados y de la violación de los derechos de presunción de inocencia y de debido proceso. Este último punto es un punto muy importante para el argumento de Marta Lamas, porque ella lo que está diciendo es que en Estados Unidos las universidades empezaron a reaccionar a las acusaciones de acoso, corriendo sin un juicio a los profesores o a los alumnos señalados, y que en ese sentido es un pánico moral, dice, porque ya no se reacciona atendiendo a los derechos de presunción de inocencia y debido proceso, sino que se reacciona temiendo una reacción, perdonen la expresión, de posibles denuncias más grandes de machismo, de inacción, de encubrimiento, y que entonces la acción que se da es una acción punitiva de correr al profesor o al estudiante sin hacer valer sus derechos, y que esto se ha de alguna manera desbocado con una situación de pánico moral donde la noción de acoso sexual se ha desdibujado para incluir situaciones que ya no son claramente una situación de acoso sexual, sino que son, por ejemplo, comentarios esporádicos, o incluso comentarios de una sola ocasión, que no encontraron, digamos, ¿cómo decirlo? O sea, que llega, por ejemplo, un hombre y le dice a alguien, a una chica, me gustas, ¿no? Y ella le dice, pues no me interesa, ¿no? Y la preocupación que tiene Marta Lamas es que hay una serie de exageraciones con respecto a lo que se considera una situación de acoso, y un desdibujamiento de esta categoría que está llevando a que casi cualquier interacción sexualizada sea considerada acoso. Y ella, uno de los puntos más contundentes que tiene es que esto va en contra de lo que nos ha enseñado el psicoanálisis, de que de alguna manera la libido no es ella algo que puedas controlar o subsumir dentro de una serie de regulaciones, y que de hecho la expresión de una sexualidad libre requiere un marco no punitivo donde haya lugar para el equívoco, donde haya lugar para el piropo, donde haya lugar para comentarios con tinte sexual, que puedan incluso ser malinterpretados y que pueden ser incómodos, pero que no sean ellos mismos un delito, ¿no? En ese sentido, este es el argumento central del libro, ¿no? El argumento central del libro es que hay una americanización del feminismo en México que está llevando a que las ideas del feminismo de la dominación punitivista, prohibicionista, sean hegemónicas, que desencadena un pánico moral en todos los espacios, donde hay una exageración y un desdibujamiento de la categoría de acoso, que lleva a que toda conducta sea vigilada o sancionada, y esto lleva a acciones punitivas injustificadas de parte de universidades y otros lados,
donde se viola la presunción de inocencia y el debido proceso. Y en este proceso, digamos, hay una satanización del hombre como un enemigo y del sexo como un arma, de tal manera que no cabría, digamos, una visión como la del psicoanálisis, y además, dice ella, se daría lugar a una situación generalizada de victimización por parte de las mujeres. Ahora bien, al final del libro, si hay que decirlo, Marta sí señala que estamos en un momento del movimiento feminista, está haciendo un llamado a repensar los conceptos tradicionales de lo que era el acoso, y sí reconoce que tenemos que pensar cómo nombrar, por ejemplo, una situación en la cual un hombre hace un comentario sexoso, agresivo, pero solo hace uno, pero una mujer recibe centenares en una semana de centenares de hombres. Y sí reconoce Marta que ahí tenemos un problema porque hay una acción aislada de parte de cada individuo, pero quien la vive la recibe de manera sistemática, y que ahí sí tendríamos que repensar las categorías jurídicas y las categorías políticas para ver cómo afrontar esto. Entonces sí reconoce que el movimiento feminista está de alguna manera repensando el concepto mismo de acoso. Con esto un poco termino mi reconstrucción de su argumento, y antes de entrar en mi comentario crítico sí quisiera decir que este día en el aeropuerto estaba leyendo una nota en El País acerca de lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro y lo que ha pasado, digamos, con esta semana anti-Me Too, como le han dicho en varios medios, donde en Estados Unidos Trump sigue muy empoderado, logró poner a este juez, a pesar de las denuncias en su contra, eh, y donde también hay una especie de fenómeno anti-Me Too, y donde se empiezan a preguntar ahora en muchos espacios qué está pasando. ¿Por qué tenemos a un Trump, a un juez Kavanaugh? ¿Por qué tenemos a un Bolsonaro? ¿O por qué tenemos en Filipinas a alguien como Duterte, que también tiene un discurso homófobo, misógino? ¿Qué está pasando? Y mientras yo leía esta nota del País, hay algo que me llamó mucho la atención, y eran comentarios de gente que leía las notas, sobre todo muchos hombres, que decían, esto es culpa de las feministas. Esto es culpa de las feministas porque han generado un discurso anti-hombres, un discurso culpabilizante, y es su culpa que ahora la respuesta de las grandes audiencias, del gran, digamos, del votante promedio, sea una respuesta antifeminista porque se han sentido señalados y acusados, y entonces están reaccionando, digamos, castigando a las voces cercanas al feminismo. Esto literalmente pueden entrar a los foros del País o de algún otro periódico y van a encontrar que los propios usuarios lo dicen. O sea, están diciendo, esto es culpa de las feministas. El discurso de la derecha avanza porque han satanizado a los hombres. Y cuento esto porque creo que una de las preocupaciones que tiene Marta Lamas es precisamente esa, que la ola de denuncia feminista lleve a una especie de contraola conservadora, donde el discurso feminista se ha aplastado al sentir que está culpabilizando a todos los hombres, ¿no? Y esto lo menciono para ya dar lugar a mi comentario crítico, porque no he dicho qué opino del libro, ¿no? Espero que la gente siga conmigo aquí, no me haya mentado a mi papá o al patriarcado, así, pinche vieja, ¿no? Porque estaba presentando el argumento, no he dicho qué opino. Entro a lo que opino. Yo he de decir que no me convence el argumento. A ver, entiendo la importancia de los derechos, eso no se lo voy a poner en duda, pero su argumento me parece muy deductivista y muy sobredeterminista en términos de cómo usa la noción de americanización. O sea, ella trata de decir lo que pasó en Estados Unidos explica absolutamente lo que pasa en México, y eso no lo creo. Ese paso inferencial no lo creo, me parece demasiado deductivista, demasiado sobredeterminista decir que el feminismo que
ha influenciado los casos más visibles de Estados Unidos es exactamente el mismo de México. Me parece que eso no lo puedes demostrar con un modus ponens o con una implicación, sino que sería bueno hacer un trabajo antropológico, sociológico, documentando cuál es de hecho el tipo de discurso o discursos feministas que hay en México circulando acerca del acoso. En mi experiencia, digamos, sesgada, porque por supuesto yo no conozco a todo el mundo, conozco a muy pocas feministas, casi todas de Ciudad de México, en mi experiencia son más bien pocas las que explícitamente hacen referencia a las feministas de la dominación norteamericanas como McKinnon y Dworkin. Creo que hay otros referentes locales y creo en ese sentido que también hay una serie de procesos endógenos. Estados Unidos no tiene a las muertas de Juárez, México sí. Estados Unidos no es uno de los 4 países más violentos, digamos, en términos de muertes violentas. Yo no sé si lo sabían, pero México, Colombia, Venezuela y Brasil, ellos 4 solos, tienen el 25% de las muertes violentas del mundo. Entonces tenemos un contexto distinto, ¿no? Las muertas de Juárez, 7 mujeres mueren al día, el feminicidio, el transfeminicidio, configuran un contexto local diferente. Tenemos un feminismo mexicano con su propia tradición o sus propias tradiciones, porque no solamente es uno. Y también tenemos fenómenos regionales que rebotan, ¿no? Los movimientos Ni Una Más, convertidos en Ni Una Menos, convertidos en Ni Una Más, migran en el continente precisamente para oponerse a cuestiones como el feminicidio o la muerte por abortos clandestinos. En ese sentido, yo creo que decir que el feminismo mexicano está totalmente americanizado es perder de vista sus trayectorias endógenas, su producción teórica propia, su articulación política propia y también regional con América Latina. Es perder quizás de vista que los contextos son otros y que los referentes son otros. Yo no sé si yo les podría decir cuáles son los referentes, porque sospecho que son heterogéneos. Y esta parte de la heterogeneidad me parece fundamental, porque si en efecto hay una heterogeneidad de feminismos que convergen en la denuncia del acoso, entonces no hay un gran marco teórico articulador al que tú pudieras criticar de manera precisamente homogénea, porque serían distintos. Y yo sospecho que esto es el caso por una cuestión que tiene que ver con las dinámicas de las redes sociales. Esto es una hipótesis, porque también yo tendría que documentarla antropológicamente, ¿no? Entonces es una hipótesis, es una lectura que hago yo, donde me parece que lo que vemos en México es que las redes sociales se han vuelto articuladoras de los distintos feminismos que convergen en marchas, que convergen en protestas contra el acoso, contra la prohibición del aborto, y que lo hacen sobre todo a través de una serie de imágenes o memes que transmiten mensajes breves pero potentes acerca de lo que está pasando en México. Y el hecho de que sean mensajes breves pero potentes me parece interesante porque creo que son mensajes que se pueden viralizar y pueden pasar de contexto a contexto a contexto. Y que cada feminismo los lea en función de sus legados políticos. En ese sentido, hay memes que vas a encontrar que va a compartir desde una transfeminista hasta una feminista liberal, hasta una feminista radical. Y les juro que esos 3 feminismos son muy distintos. También una feminista de colonial. Y de repente te puedes encontrar con que un meme, con una idea, se mueve. Pero cada grupo lo ancla en sus propios recursos teóricos políticos. Creo que señalar esto es fundamental porque hace imposible extrapolar una crítica a un tipo concreto de feminismo anglosajón, como es el feminismo, el dominance feminism de corte punitivista de Estados Unidos, a México. La otra es que
muchos de los grupos feministas que están denunciando el acoso en México no son prohibicionistas. No lo somos en el feminismo trans, no lo somos en el feminismo queer, no lo son en el feminismo liberal, no lo son en todos los feminismos. Algunos sí lo son. No sé si por las mismas razones, ojo. Pero no hay un prohibicionismo acerca del trabajo sexual en todos los feminismos que denuncian el acoso. No hay un prohibicionismo al porno. De hecho, te vas a encontrar performances que pueden usar incluso el posporno como una manera de llamar la atención a estos problemas, ¿no? En ese sentido, creo que tienen dinámicas distintas. Y sobre si son o no punitivistas, también mi impresión es que no siempre. Muchas de las voces más críticas al feminismo punitivo en México, como Lucía Núñez del CIEG o Estefanía Vela, que son muy críticas del feminismo punitivo, son también muy críticas de la situación de acoso, ¿no? Entonces creo que no es tan fácil señalar que todas las feministas que denunciamos el acoso de alguna manera somos punitivistas. A mí cuando me gana la rabia sí me dan ganas de salir con un bat, pero sé que no es la manera, ¿no? Eso no soluciona las cosas. Creo que en ese sentido, incluso tan no hay apuestas punitivistas que se desconfía precisamente del sistema de justicia, ya sea del Estado o de las propias universidades, por ineficiente. Y esta desconfianza lleva, por ejemplo, a que haya mucha autogestión, incluso grupos de defensa feminista. Y ahí sí me parece que eso marca una ruptura radical con lo que es el feminismo punitivista norteamericano. En ese sentido sí creo que es muy difícil imputarle a los feminismos mexicanos estas tesis de que de alguna manera están americanizados, son punitivistas y están llevando además a un pánico moral. Y este es un punto que me parece muy interesante, el punto del pánico moral. Yo no sé cómo demuestras que hay un pánico moral. Es una de las preguntas que yo me hacía mientras estaba leyendo este libro. ¿Cómo muestras sociológica o antropológicamente que hay un pánico moral en la sociedad? Quizás mostrando que en efecto hay una ola de despidos injustificados en las universidades, que hay una serie de sujetos procesados sin que se haya hecho valer su debido proceso y su derecho a la presunción de inocencia, y que estén encarcelados. Pero yo no creo que esa es la situación. De nuevo, yo no tengo datos, es una impresión. No siento que haya una ola de despidos injustificados, no siento que haya una ola de hombres encarcelados sin que se respetaran sus derechos. No sé si basta para mostrar que hay un pánico moral decir que está un señalamiento sistemático a los hombres. Me parece que no es suficiente, y me parece que de hecho aquí hay una suerte de tragedia. Creo que hablar de un pánico moral puede de hecho ser un ejemplo de un pánico moral. Me explico. Decir que hay un pánico moral que está llevando a tener una mirada del sexo como un arma y de los hombres como un enemigo, y que está llevando a toda suerte de violaciones de derechos, puede ser eso mismo un pánico moral, diciendo, ¿qué estamos haciendo? Por eso contaba la nota del País. O sea, la reacción de la gente del país que está comentando la nota de Bolsonaro, de Trump, de Kavanaugh, sí expresa una suerte de pánico moral raro, así. Ustedes, pinches feministas, son culpables del avance de la derecha. Miren lo que están haciendo. Deténganse. O se detienen o la derecha va a ganar y es su culpa, ¿no? Ahí sí siento que tampoco es que sea el mejor argumento de la tierra, ¿no? Así, del mundo. Pero sí siento que hay un pánico así de el feminismo está haciendo que venga una ola de derechización. Y yo preguntaría, ¿en serio? ¿En serio es nuestra culpa? No me queda tan claro. Y creo que sospechar que hay un pánico moral puede ser el resultado de tener un pánico moral
sobre los efectos transformadores de un feminismo que por supuesto va a generar resistencias, pero bueno, no lo sé. Creo que estas cosas las tendríamos que probar, las tendríamos que documentar antropológica y sociológicamente. Eh, sea como sea, el argumento, el argumento que estoy tratando de hacer como un argumento crítico es básicamente un llamado a reconocer la heterogeneidad de los feminismos mexicanos, los procesos endógenos de estos feminismos, la heterogeneidad discursiva de los mismos, el hecho de que no todos se articulan, yo no puedo decir si la mayoría, porque no tengo datos, pero no se articulan, punitivistas, porque no gestan alianzas con instituciones, porque de hecho descreen de las instituciones por el propio fracaso de las instituciones, ¿no? Y en ese sentido, hacer un juicio general de todos los feminismos me parece muy complicado. No solo diría eso, sino el uso del psicoanálisis para decir que en efecto el deseo no puede ser normado por las normas de corrección ética o legal. Yo no sé, no quiero atacar al psicoanálisis, pero sí me recuerdan los usos de las ciencias para legitimar una naturaleza humana que se considera inmutable, que así es y que habría que resignarse, ¿no? Muchas veces hemos visto los usos ideológicos de la biología para decir, pues así son los hombres, ¿no? Y lo vemos incluso en el sentido común, la invocación de una biología desde el sentido común para justificar la conducta masculina, pues así son. Y creo que Marta coquetea muy cerca con este argumento, cuando dice que una sexualidad libre requiere reconocer que el deseo no puede ser él mismo normado por la corrección política. Yo podría conceder que el deseo, en efecto, es una de esas fuerzas que se resisten al logos, a la racionalidad. Pero no me queda claro que ese argumento sea suficiente para decir que hay una suerte de justificación para una serie de dinámicas que de hecho sí son violentas, ¿no? Y eso me lleva finalmente al punto que me parece quizás más interesante y que decía yo que Marta sí reconoce. Y perdón que le hable así de una manera tan igualada, pero bueno, pues yo académicamente la conozco, ¿no? Entonces es una persona con la que tengo interacción académica, perdón que sea yo tan igualada. Yo creo que lo que estamos viendo también es una disputa ontológica en los movimientos feministas mexicanos y latinoamericanos. Nadie marcha con una pancarta que dice, marcho por la ontología. Nadie hace eso, quizá yo lo haría. Pero más allá de mí, no creo que nadie lo haga. Pero sí creo que precisamente parte de lo que estamos viendo es una protesta que no es que cometa el desdibujamiento torpemente de una categoría, sino que está tratando de pensar una serie de situaciones que estaban normalizadas y que está tratando de nombrar de otro modo, de pensar de otro modo. Y un ejemplo de eso me pareció muy interesante, ocurrió la semana pasada en Estados Unidos, que se organizó un foro que se llamó Me Too and Epistemic Injustice, el movimiento Me Too y la injusticia epistémica, que organizaron algunas de las mejores filósofas feministas de Estados Unidos en el ámbito de la epistemología. Y el concepto de injusticia epistémica es un concepto acuñado por una epistemóloga que se llama Miranda Fricker, que básicamente nombra una situación, en específico dos modalidades, injusticias hermenéuticas e injusticias testimoniales. Las injusticias hermenéuticas son aquellas injusticias donde no tienes un aparato para nombrar una injusticia y entonces no te das cuenta que estás viviendo una injusticia. Y la injusticia testimonial es cuando te das cuenta
pero cuando lo testimonias, nadie te escucha o nadie reconoce tu testimonio como algo válido. Y en Estados Unidos se hizo este foro sobre Me Too and Epistemic Injustice, y me parece interesante porque yo creo que lo que está pasando en México y en América Latina y con el movimiento Me Too también, suena chistoso Me Too también, es precisamente un intento de mover la ontología de lo que son las violencias sexuales, reconociendo por supuesto que los conceptos que teníamos no eran suficientes para nombrar las violencias que habían. Y en ese sentido, sí creo que precisamente uno de los puntos más problemáticos es este acoso que se vive sistemáticamente, pero que los hombres ejercen como sujeto individual de manera aislada en una ocasión, y desde luego no todos, pero se vive como si todos los hombres. De nuevo, a mí esto casi no me pasa, en parte porque las reacciones que yo genero en los demás son miradas de burla, de bullying, de comentario, de cuchicheo. O sea, a mí no me hacen ese comentario. Yo vivo otra clase de agresiones, ¿no? Así de, mira eso, hombre, mujer o pescado, pues pescado, ja, 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 ¿no? A mí me pasan esas cosas, ¿no? Pero por ejemplo a Lea sí le pasa, a muchas amigas les pasa, que salen a la calle y que 20 minutos después han recibido 40 comentarios cerdos, algunos más cerdos que otros. Y la pregunta es cómo nombrar eso. ¿Cómo nombrar algo que hace que vivas toda la experiencia como si viniera de un sector entero? A pesar que probablemente en términos estadísticos no es así, ¿verdad? Probablemente es un sector que no es igual al todo, pero que se vive y que en efecto hay una serie de dinámicas sociales de normalización que hacen que la sociedad entera diga, pues ¿de qué te quejas? Y creo que hay una disputa ontológica por decir qué es eso. Y quizás el término acoso no es el término que va a estar en 10 años. Quizás haya otro, no lo sé. Pero yo leo los movimientos mexicanos como disputas ontológicas y epistemológicas por tratar de nombrar una serie de violencias normalizadas que tienen esta particularidad donde no puedes imputárselas a un sujeto concreto, sino que se las imputas a la sistematicidad que proviene de un sector social, donde si bien no todos, lo que sí suele haber es una suerte de normalización e incluso de una lógica de que pues esto así es, donde hay una serie de lealtades de género, que es el concepto que también tendríamos que usar, donde si no se participa directamente, la lealtad de género sí lleva a que se menosprecie precisamente el testimonio de la denuncia cometiendo una injusticia epistémica, o que se naturalice lo que pasa, cometiendo otro tipo de injusticias. Entonces, para cerrar este video que ha sido muy largo y que no pensaba yo que fuera de 40 minutos, yo creo que este es uno de estos libros que cuando los lees te hacen pensar. Te hacen pensar porque no estás de acuerdo. A mí lo que me pasó es que comparto las preocupaciones de Marta Lamas con respecto a cómo nombrar, por ejemplo, un fenómeno que antes no estaba nombrado. No sé cómo nombrarlo, ¿no? Creo que es una tarea que tenemos que hacer. Tener claridad conceptual para decir esto es esto, esto es esto, esto es esto, y todo está mal. Fuera de eso, no comparto su diagnóstico de que esto es punitivismo, americanización y pánico moral. No lo comparto, creo que aquí es una situación mucho más heterogénea, que está tratando de denunciar algo que no tenía nombre. Y no me parece que estemos en un momento punitivista ni en el pánico moral que ella lee.
Aunque sí creo que hay un sector que está culpando al feminismo al avance de la derecha. Pero bueno, pues aquí le dejo comentarios bienvenidos. Sí me gustaría saber qué opinan de toda esta discusión. Y bueno, nos vemos en una semana. Bye.